que nos grabe para saludar con muchísimo gusto al periodista, gran colaborador de la revista Contralínea, Sósimo Camacho, aquí en Sin Censura. Sósimo, bienvenido, ¿cómo estás? Pues es un gusto, muchas gracias por esta invitación, es un placer, muchas gracias, amigo y colega Toño, qué gusto saludarte. Nada más comentarte, ahorita no estoy en Contralínea, ahí Oh, estuve pues sí durante un buen tiempo realizando investigaciones periodísticas. Hoy me encuentro pues en la revista Fortuna, en Luces del Siglo y también en mis redes sociales. te ofrezco una disculpa, precisamente ahí en Luces del Siglo, publica sus cartones nuestro queridísimo David Manrique, Monero Manrique, que tiene sus participaciones aquí en Sin Censura. Te ofrezco disculpas, Sósimo. Pues ahí No, no hay vamos. por qué, pues son colegas, estuve mucho tiempo ahí y por supuesto que no hay por qué, amigo, colega. Muchas gracias, Sosimo. Pues, ¿qué te parece que vamos con este tema? Hace algunos meses, precisamente ahí en Contralínea, publicabas una investigación sobre los pues, avances que ha tenido y la peligrosidad que representan grupos de la ultraderecha, ya grupos facciosos de la ultraderecha, que se amalgaman alrededor del Partido de Acción Nacional y bueno, pues de esta alianza putrefacta que tuvieron durante las elecciones llamado PRI-PRD, ¿no? El PRI-PAN-PRD, PRD que ya no existe. Específicamente, al hablar de el muy temido Yunque, un Yunque al que equiparabas incluso a movimientos como el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi acá en los Estados Unidos o el mismo Ku Klux Klan. Y te queríamos preguntar, pues, ¿en qué va todo esto? Al ver cómo se configura y desconfigura esta ultraderecha, en algunos puntos se pelean y quieren separarse, como ocurre con el expresidente espurio Felipe Calderón, eh, líder de un narcogobierno, en otros se sustentan absolutamente en medio de la payasada con sus principales representantes como Lili Telles y como Eduardo Verástegui. ¿Qué está pasando en estos momentos con el Yunque, querido Sosimo? Bueno, pues primero tendríamos que señalar que el yunque no es algo del pasado, es algo que está actuando totalmente. Por supuesto, tiene sus orígenes allá en la década de los 60, una sociedad secreta, es lo que tendríamos también que recordar. El yunque es una sociedad secreta construida con personajes ultra derechistas de carácter confesional, es decir, en este caso de carácter católico, pero de una opción del catolicismo por los ricos, pero que decíamos, pues es una opción pues totalmente hacia la ultraderecha de carácter violento, que tienen rituales de iniciación, por ejemplo, y que, bueno, pues lo que buscan ellos es instaurar, desean ellos, el reino de Dios en la tierra, y en ese sentido, bueno, pues se prepararon incluso para hacer acciones armadas, acciones de terrorismo, y que estuvieron funcionando durante mucho tiempo a través de otro tipo de expresiones de carácter social abierto. Y decíamos, no es un asunto del pasado, porque durante mucho tiempo se pensó que el Yunque había ya sido disuelto, y lo que supimos es de que pues no fue disuelto, de hecho llegó al poder con Vicente Fox. Él llevó a uno de sus principales integrantes y fundadores de este Yunque, Carlos María Abascal Carranza, a la Secretaría de Gobernación. Imaginemos lo que eso significó, porque colocó a su vez este personaje a otros que también provenían del Yunque en la propia estructura de gobierno durante Vicente Fox, y nada más y nada menos que en las estructuras de la Secretaría de Gobernación. Estamos hablando de que el propio CISEN, imaginemos lo que significa este aparato de espionaje del Estado mexicano, pues quedó en manos precisamente del propio Yunque. Pero decíamos, pues no quedó ahí. Tuvimos la oportunidad de en su momento realizar una investigación junto con Wikileaks. Tuve la oportunidad de coordinar esa parte de esa investigación con Wikileaks, por supuesto, Contralínea y otros 4 medios de Europa, de América del Sur, donde pues se daba cuenta de los archivos de una organización ultraderechista, pero de carácter abierto, de carácter social, de nombre Hazte Oír, allá de España. Y pues resulta que de acuerdo con los propios documentos que pudimos revelar, resulta que esta organización, Hazte Oír, en realidad se había
constituido allá en España a partir del yunque mexicano. Es decir, el yunque exportó a integrantes de esta organización a España, donde encontró unas condiciones de crecer, y así fue como pues se hizo este grupo Hazte Oír y otros como Citizen Go, como Yo Influyo, que también está en México, y que este tipo de organizaciones en realidad son parte de esta estructura abierta, formal, pública, pero que en realidad son organizaciones del propio Yunque. Y es impresionante porque obtienen recursos por donaciones de varias, a su vez de varias organizaciones de Europa y de otras partes del mundo, y pues obtienen incluso pues millones de dólares al año, y tienen una agenda, pues ya sabemos, a favor o en contra más bien, por ejemplo, del aborto, en contra de las libertades hacia las mujeres, en contra de que las mujeres decidan o tomen decisiones con respecto de su propio cuerpo, por ejemplo. Y aquí en México, pues las vimos muy activas. Consideraron que perdieron cuando en México se empezó a despenalizar el aborto en la Ciudad de México y en otras partes del país, y por eso decidieron irse a España. Pero decíamos, en sus estructuras aparecen personajes como la hija del propio Carlos María Abascal Carranza, aparecen ahí como colaboradores Margarita Zavala, por ejemplo, el propio Felipe Calderón y otros integrantes del propio PAN, pero son, decíamos, organizaciones que no solamente están en México, sino encontraron un lugar para crecer allá en España. Muchos cuestionamientos. Este tema es extremadamente interesante y le